Tenemos un compañero de por vida. Tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos somos sus prisioneros. Nos han vuelto dóciles e indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos. Tomaron posesión porque para ellos somos comida, somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en humaneros. Nos han dado nuestros sistemas de creencias, nuestras ideas del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos. Para esto aplicaron una brillante estrategia. Nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. A través de esta mente, los predadores imponen en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos. Los predadores consumen la energía de la conciencia. Pero los antiguos chamanes también descubrieron que si agotaban la mente del volador con silencio interno, la instalación foránea saldría corriendo, dando así la total certeza del origen foráneo de esta mente. La instalación foránea vuelve, pero no con la misma fuerza, hasta que desaparece de forma permanente. Un día de lo más triste. Ese es el día en que tienes que contar con tus propios recursos, que son prácticamente nulos. No hay nadie que te diga qué hacer. No hay una mente de origen foráneo que te dicte las imbecilidades a las que estás habituado. Tal y como nosotros criamos gallinas en los gallineros, los predadores nos crían en corrales humanos, humaneros. Así, siempre tienen comida disponible. Tenemos un predador que vino y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen satisfacción a su alcance. Los chamanes antiguos dicen que los predadores nos han dado nuestros sistemas de creencias, nuestras ideas acerca del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaniáticos. Para mantenernos obedientes, dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra horrible desde el punto de vista de quien la sufre. Nos inculcaron sus ideas. Los predadores nos dieron sus ideas, que se volvieron nuestras ideas, y las ideas del predador son barrocas, contradictorias, mórbidas, llena de miedo a ser descubierta su ilegitimidad y falsedad en cualquier momento. Aunque nunca hayamos sufrido hambre, tenemos unas ansias continuas de comer, lo cual no es sino las ansias del predador que teme que en cualquier momento su maniobra sea descubierta y la comida le sea negada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en nuestras vidas lo que sea conveniente para ellos y se garantizan a ellos mismos, de esta manera, un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo. Esta angosta franja de conciencia es el epicentro donde estamos atrapados sin remedio. Aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda, los predadores crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y predatorial, nos otorgan problemas banales que fuerzan a esas llamaradas de conciencia a crecer y de esa manera nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestras pseudo-preocupaciones. Y no nos enfrentamos a un predador simple. Es muy ingenioso y es organizado. Sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. Este predador se nos hace invisible, pero creo que de niños sí los vemos y decidimos que son tan terroríficos que no queremos pensar en ellos.
Los niños podrían, por supuesto, decidir enfocarse en esa visión, pero todo el mundo a su alrededor lo disuade hacerlo. La única alternativa que le queda a la humanidad es la disciplina, callar la mente parloteadora. Con disciplina y voluntad es el único repelente. Los chamanes entienden por disciplina la capacidad de enfrentar con serenidad circunstancias que no están incluidas en nuestras expectativas. Los chamanes dicen que la disciplina de detener nuestro diálogo interno, el silencio interno, hace que nuestra energía de conciencia se vuelva desabrida al predador. El resultado es que los predadores se desconciertan. Una capa brillante de conciencia que sea incomible no es parte de su cognición, supongo. Una vez desconcertados, no les queda otra opción que descontinuar su nefasta tarea. Si los predadores no nos comen nuestra capa brillante de conciencia durante un tiempo, ésta seguirá creciendo. Simplificando este asunto en extremo, te puedo decir que los chamanes, por medio de su disciplina de callar la mente parloteadora con silencio interno, empujan a los predadores lo suficientemente lejos para permitir que su capa brillante de conciencia crezca más allá del nivel de los dedos de los pies. Una vez que pasa este nivel, crece hasta su tamaño natural. Los chamanes del México antiguo decían que la capa brillante de conciencia es como un árbol. Si no se lo poda, crece hasta su tamaño y volumen naturales. A medida que la conciencia alcanza niveles más altos que los dedos de los pies, tremendas maniobras de percepción se vuelven cosa corriente. El gran truco de esos chamanes de tiempos antiguos era sobrecargar la mente del predador con disciplina. Descubrieron que si agotaban la mente del predador con silencio interno, la instalación foránea saldría corriendo, dando al practicante envuelto en tal maniobra la total certeza del origen foráneo de la mente. La instalación foránea vuelve, te aseguro, pero no con la misma fuerza, y comienza un proceso en que la huida de la mente del predador se vuelve rutina, hasta que un día desaparece de forma permanente. Liberarse. Recuerda, la ilusión del Salvador que redime almas es solo un espejismo. La liberación solo viene de asumir nuestro poder. Si elegimos quedarnos en este laberinto, aprendamos sus reglas y juguemos con conciencia. De lo contrario, seguiremos siendo prisioneros inconscientes. Somos seres luminosos, creadores y poderosos. El secreto de chamanes. Nuestra gran falla colectiva es el vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta para nada una conexión, una fuerza que posee conciencia total y que surge de los propios campos de energía que componen el universo. Para nosotros, lo precipitado de nuestra existencia, nuestros inflexibles intereses, preocupaciones, esperanzas, frustraciones y miedos tienen prioridad. En el plano de nuestros asuntos prácticos, no tenemos ni la más vaga idea de que estamos unidos con todo lo demás. Los guerreros tienen el uso especializado de la energía. Los seres humanos nacen con una cantidad limitada de energía, una energía que a partir del momento de nacer es sistemáticamente desplegada y utilizada por la modalidad de la época, de la manera más ventajosa. La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben. La época determina cuál conjunto de campos de energía, en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. El hombre común y corriente carece de energía. Utilizando solamente la energía que dispone, no puede percibir los mundos que los brujos perciben. Eso es ser guerreros, la habilidad de usar otros campos de energía que no son necesarios para percibir el mundo que conocemos. Ser guerreros es un estado de conciencia. Cada guerrero que emprende el camino del conocimiento, lo que está haciendo es dejarse convencer de que existe un poder escondido dentro de su ser y que puede alcanzarlo. Una vez que lo alcanzamos, el poder mismo
hará uso de esos inaccesibles campos de energía. Empezamos entonces a ver, es decir, a percibir algo más, no como una cosa de la imaginación, sino como algo real y concreto, y después comenzamos a saber de manera directa, sin tener que usar palabras. Y lo que cada uno haga con esa percepción acrecentada, con ese conocimiento silencioso, dependerá de nuestro propio temperamento. El hombre renunció al conocimiento silencioso por el mundo de la razón. Cuanto más se aferra al mundo de la razón, más efímero se vuelve el conocimiento silencioso. A medida que el sentimiento de tener un yo individual se torna más fuerte, el hombre va perdiendo su conexión natural con el conocimiento silencioso. La causa del cinismo y la desesperación del hombre es el fragmento de conocimiento silencioso que aún queda en él, que permite al hombre vislumbrar su antigua conexión con la fuente de todo y le hace sentir que, sin esa conexión, no tiene esperanzas de satisfacción, logro o de paz. La guerra es la lucha total contra ese yo individual que ha privado al hombre de su poder. Cualquier movimiento que aleje el punto de encaje de su posición habitual equivale a alejarse de la imagen de sí, de la importancia personal. La importancia personal es la fuerza generada por la imagen de sí. Por este motivo, la meta de todo cuanto hacen los guerreros es el destronar la importancia personal que es, en realidad, la compasión por sí mismo disfrazada. Para el hombre racional es inconcebible que exista un punto invisible en donde se encaja la percepción. Y más inconcebible aún que ese punto no esté en el cerebro, como podría suponerlo si llegara a aceptar la idea de su existencia. El hombre racional, al aferrarse tercamente a la imagen de sí, garantiza su abismal ignorancia. En el universo, por tanto, hay una fuerza inmensurable e indescriptible que los guerreros llaman intento y que absolutamente todo cuanto existe en el cosmos está enlazado, ligado a esa fuerza por un vínculo de conexión. Por ello, el total interés de los guerreros es delinear, entender y utilizar tal vínculo, especialmente limpiarlo de los efectos nocivos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Este proceso de limpieza es sumamente difícil de comprender y llevar a cabo. En estados de conciencia acrecentados, los guerreros obtenían el conocimiento directamente del intento sin la intervención del lenguaje hablado. A través de miles de años de tremendos esfuerzos, los guerreros obtuvieron un conocimiento específico y al mismo tiempo incomprensible del intento. La tarea principal consiste en tomar ese incomprensible conocimiento y hacerlo comprensible al nivel de la conciencia cotidiana. La noción de la muerte es de monumental importancia en la vida de los guerreros. Lo que da cordura y fortaleza es saber que nuestro fin es inevitable. Nuestro error más costoso es permitirnos no pensar en la muerte. Es como si creyéramos que, al no pensar en ella, nos vamos a proteger de sus efectos. Para los guerreros es una farsa grotesca. Sin una visión clara de la muerte, no hay orden para ellos. No hay sobriedad, no hay belleza. Los guerreros se esfuerzan sin medida por tener su muerte en cuenta, con el fin de saber, al nivel más profundo, que no tienen ninguna otra certeza sino la de morir. Saber esto da a los guerreros el valor de tener paciencia sin dejar de actuar. Les da el valor de aceptar todo sin llegar a ser estúpidos. Les da valor para ser astutos, sin ser presumidos. Y sobre todo, les da valor para no tener compasión sin entregarse a la importancia personal. Sí, la idea de la muerte es lo único que da valor a los brujos. La muerte no es un enemigo, aunque así lo parezca. La muerte no es nuestra destructora, aunque así lo pensemos. La muerte es nuestro único adversario que vale la pena. La muerte es quien nos reta, y nosotros nacemos para aceptar ese reto, seamos hombres comunes y corrientes o guerreros. Los guerreros lo saben, los hombres comunes y corrientes no. La vida es el proceso mediante el cual la muerte nos desafía.
La muerte es la fuerza activa. La vida es solo el medio, el ruedo, y en ese ruedo hay solamente dos contrincantes a la vez, la muerte y uno mismo. No es fácil hablar del recuerdo de sí porque, en su expresión más elevada, no es un proceso verbal. El recuerdo de sí es una idea que, en realidad, no había salido a la luz con su propio nombre sino hasta el siglo XX. Todos nos hemos recordado a nosotros mismos antes de encontrar el sistema, pero no sabíamos cómo llamarlo, y lo que es más importante, no lo valorábamos. Cuando uno está recordándose a sí mismo, está creando su sí mismo, es decir, su cuerpo astral. Nuestras vidas se componen de muchos momentos normales y corrientes, así como de muchos milagros normales y corrientes. Gran parte del recuerdo de sí consiste en reconocer lo sublime en lo común. Debemos acordarnos de apreciar la naturaleza simple y discreta del recuerdo de sí. Es lo opuesto de la vida que clama por nuestra atención indivisa. Uspensky decía que solos no podemos conocer nuestra situación, que alguien debe enseñarnos. Alguien debe ayudarnos a comprender que el significado oculto de la vida sobre la Tierra es crear un alma a través del infatigable proceso del recuerdo de sí. También decía que debemos darnos cuenta de que hemos descubierto el punto débil en las paredes de nuestra mecanicidad, el talón de Aquiles de la máquina. La idea principal del sistema es el recuerdo de sí, una idea completamente ignorada por la psicología occidental. Dentro de la cultura occidental, tan solo en la literatura podemos encontrar el concepto de penetrar el presente o eterno presente. Una de las mejores formas de trabajar con el recuerdo de sí es eliminar todo lo que no sea recuerdo de sí. Paradójicamente, hay que recordarse a sí mismo para lograrlo. Tampoco debemos buscar una sola definición del recuerdo de sí, porque es muchas cosas. El recuerdo de sí ha tenido muchos nombres bellos a través de los siglos. William Shakespeare dijo: "La rosa, con cualquier otro nombre, tendría el mismo aroma". A lo largo de la historia han existido muchos hombres inmortales que no conocieron la expresión recuerdo de sí. Nos hemos involucrado en algo agradable y desagradable a la vez. Separarnos de estas dos experiencias y no entregarnos a ellas nos da la vida. El recuerdo de sí es la única actividad en la Tierra que no es biológica. No podemos comprender el recuerdo de sí en media hora, ni podemos describir en un día lo que trae consigo. El recuerdo de sí es el gran misterio del espíritu, de la vida orgánica sobre la Tierra. No podemos esperar que la sabiduría objetiva, oculta durante siglos, sea fácilmente comprensible. El recuerdo de sí es una labor de 18 horas al día. Debemos trabajar con un obstáculo en cada hora. Si no es con la no existencia o con el poder, será con la imaginación, con la consideración interna o con la identificación o parloteo mental incesante. Nada sustituye el recuerdo de sí, y esto es una noticia difícil, pero también buena. El centro intelectual comparte sus experiencias hablando de ellas porque el lenguaje es su único medio de comunicación. Y así debemos usar palabras para penetrar un estado divino sin palabras. Uspensky nos advierte que el recuerdo de sí no es una actividad mental y que el conocimiento no puede sustituir el recuerdo de sí. La función correcta del centro intelectual es describir y clasificar los fenómenos, aunque las descripciones que hacemos de los objetos no son los objetos en sí mismos. Cuando esta actividad obstaculiza el recuerdo de sí, es trabajo incorrecto. Los hombres deben limitar el tiempo que utilizan para pensar en ideas, porque el recuerdo de sí desaparece rápidamente detrás de las palabras. Harriet Beecher Stowe aconsejaba a la gente detener el pensamiento y contentarse con ser. En verdad, percibir las impresiones que nos rodean ya es bastante milagroso. La mente formatoria trata de reducir un tema a una definición absoluta. Desea definir el recuerdo de sí como si los centros superiores fueran una experiencia limitada.
pero el recuerdo de sí comprende muchos aspectos. Saborea el vino, mira las flores, escucha la música. Resulta extraño que esté siempre muy cerca, aunque tome muchas formas variadas. Es la consideración externa, la no identificación, la no expresión de emociones negativas, el sufrimiento voluntario y, sobre todo, la transformación del sufrimiento. Cada una de estas experiencias es un matiz del recuerdo de sí. El sí mismo también puede ser evocado en momentos de peligro o en medio de una gran belleza. Aquí vamos a parar a lo mismo de siempre, la interiorización del concepto de que ustedes no son su mente, no son sus pensamientos. Ver las sombras es una cosa. Pueden leer 1000 libros de todas las filosofías escritas y por escribir. Escribir bonito o copiar y pegar enseñanzas y hasta pueden llegar a creerse que son hombres o mujeres de conocimiento. Pero si no trabajan en ustedes mismos, si no se sientan, se relajan y aprenden a parar la mente continuamente, nunca, digo realmente nunca, recordarán qué son. Ni siquiera sabrán dónde están parados, ni cómo funciona el lugar donde se encuentran. Y es tan sencillo que asusta. Es lo que venimos explicando y repitiendo siempre. Líen y olvídense de todo. Todo esto también. Pero mediten, practiquen el silencio interior, dejen de hablar con ustedes mismos, paren su demente e incesante parloteo mental. Ustedes no son su mente. Recuerden que el predador nos dio su mente para que creamos su juego. Hagan silencio interno, el recuerdo de sí, del que habla Ouspensky, viene naturalmente, no es más que la observación de uno mismo consciente, pero tienen que aprender a observar el pensamiento y parar el diálogo interno. Siéntense unos pocos minutos al día a observar su mente y a intentar dejarla en silencio para empezar. Poco a poco, todo lo demás viene solo naturalmente, incluida la lucidez en los sueños y en este otro sueño que llamamos vida.